de cambio. Pero, ¿cómo lograrlo? Estando preparado. Posgrados Anáhuac Querétaro, siempre a la vanguardia educativa y con la excelencia académica que nos caracteriza, pone a tu disposición nuestros programas de maestría, doctorado, diplomado, certificaciones y talleres, para que afrontes las adversidades con éxito. La distancia entre un sueño y hacerlo realidad es la valentía de ponerlo en marcha. Es momento de impulsar tu liderazgo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los participantes. Ya vamos a arrancar. Adelante, Mariana. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Te voy a presentar rapidísimo para que podamos empezar. Gustavo Carmona es arquitecto titulado por la Universidad de Anáhuac, México Norte. Es maestro en arquitectura por la Universidad del Estado de Arizona. Tiene un diplomado en Design Thinking por la Universidad de Harvard. Es cofundador y director del despacho Materia, que es un estudio enfocado a la generación de atmósferas y experiencias como resultado del trabajo y detalle en los ensambles de los materiales en la luz, mediante una cultura de trabajo colaborativo basada en la creatividad y empatía, y hacen proyectos residenciales de hotelería, retail de lujo, tiendas concepto, restaurantes, cultura y usos mixtos en México, Portugal, Estados Unidos y Latinoamérica. También ha sido ganador de diversos concursos, y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieres, podemos empezar. Muchas gracias, Mariana, por la presentación, Rodrigo, por la invitación. Un gusto estar aquí, compartirles algo de nuestro trabajo. Saludos a todos y ojalá que me invitaron a primero platicarles un rato y después, sobre todo lo que me interesa es que podamos establecer alguna plática o preguntas, ¿no? Voy a tratar de compartir aquí mi pantalla. Por favor, me confirman si la ven. Listo. Ya la podemos ver. Excelente. Pues creo que la universidad había elegido como título la arquitectura y el retail. No los culpo. Creo que de alguna manera mucha gente nos asocia con la idea del retail porque algunos de los proyectos con los que hemos tenido la oportunidad de colaborar, pues de alguna manera suenan muy glamurosos por el tipo de clientes que son. Y si bien creo que hay una especie de conocimiento acumulado hoy día en materia de retail, no nos considero expertos en retail o especialistas en retail, ¿no? Curiosamente no es algo que busqué intencionalmente y eso es importante comentarlo porque más allá de que exista una especie de receta o de pasos para poder hacer tipología de retail, la pregunta con los años y conforme fuimos madurando en nuestro pensamiento arquitectónico ha sido por qué clientes de este tipo tuvieron una fácil identificación con nuestro proceso o viceversa. Entonces, de algún tiempo acá, cuando me preguntan qué haces, ¿no? Esa es una pregunta muy típica, ¿no? Oye, ¿tú haces casas o tú haces hoteles o tú haces...? Pues en realidad hacemos hoy en día afortunadamente muchas cosas. Hace unos 6 años nuestro porcentaje de proyectos, por ejemplo, era un 65-70% retail y el resto era algunas casas, cosas pequeñas. Hoy en día el retail, pues antes de la pandemia, ¿verdad? Estaba tomando aproximadamente un 28-30% de lo que hacemos. Es decir, la variabilidad de nuestros proyectos se ha expandido muchísimo, sin dejar de tener un volumen muy importante de retail. Y entonces, no siento que hagamos retail o casas, hoteles,
me gusta pensar que hacemos atmósfera detallada, que implica un verbo, una acción, que es el detallar, y no necesariamente significa el hacer muchas cositas. Y es detallar esta cuestión de experiencia que genera un lugar. Entonces hoy mi intención, mi idea es poderles llevar a través de 3 temas que al final se alinean mucho con los proyectos que le interesaba a la universidad que les platicaba del retail, que es la intención, lo que llamo la intención consciente, la experiencia sensorial y el ensamble tectónico. Entonces, la intención consciente desde como yo lo entiendo en este proceso, y vuelvo a lo mismo, esto no es algo que de repente algún día escribí hace mucho tiempo y ya está, ¿no? Ya esta es la receta. Creo que es un proceso de irte dando cuenta por qué el camino te va llevando a donde estás y qué te ha interesado al principio más intuitivamente o de manera menos alerta, y después en el cúmulo de los proyectos vas pescando o amasando ciertas lecciones que te van dejando ver por dónde va el camino o la tesis que perseguimos como despacho y que va de un proyecto a otro, a otro, a otro, ¿no? Y es esta cuestión de poder generar el detalle o la acción de detallar. Es ese vínculo entre nuestro hemisferio derecho y izquierdo, ¿no? Esta parte muy racional con la parte totalmente sensorial, intuitiva. Entonces, ¿cómo el ensamble tectónico, el crear un conjunto de materiales, piezas que se transforman y que expresan un carácter propio del material, se ponen al servicio de la experiencia sensorial en la conformación de la sección del espacio? Entonces, recuerdo cuando iba a hacer mi maestría, yo había tomado un curso cuando estaba en la carrera, hice un verano en la Universidad de Berkeley, en California, y le pedí a la profesora con la que había estado en el curso, le pedí una carta de recomendación para aplicar las maestrías, y me dio curiosidad y la leí, porque las mandaban cerradas, y decía que ella pensaba que mi intuición me informaba muy bien conforme a lo sensorial, pero que me costaba trabajo conformar la totalidad de la forma exterior. En ese momento, bueno, a mí me hizo mucho ruido eso, pero hoy lo entiendo y es muy lógico, porque cuando uno piensa en la experiencia sensorial, tiene que pensar en el corte, tiene que pensar que ese corte se construye y funciona como un lienzo de estas piezas, de estos ensambles, que en el momento que están expuestos a la luz o a los eventos de erosión del viento, del eco, de la temperatura, etcétera, generan una atmósfera como resultado y un sentido del lugar, si es que somos exitosos. Entonces, es lo que yo le llamo la forma del momento, y me interesa mucho más que la forma del objeto. Si la forma del momento y las diferentes consecuciones de formas del momento están bien pensadas, la generación de la forma en su totalidad se va a dar casi natural, y es lo que creo que hoy nos permite tener una serie de proyectos que, si bien persiguen un fin en común, no caen en un estilismo repetitivo o en una fórmula de, ¿sabes qué? Mira, ese proyecto es de materia porque todos los proyectos de materia tienen de travesitas y muros de piedra. Me parece que ese es un camino sin salida, porque entonces te comprometes demasiado pronto a darte a entender como a través de un expresionismo que habla de tu gusto y no un expresionismo que habla de lo que el proyecto te pide ser en cada ocasión. Entonces, evidentemente hay estrategias hacia la luz, hay preferencias por materiales, pero siempre hemos tratado de encontrar una congruencia de por qué elegimos investigar un material sobre otro, y espero que eso haga sentido con lo que les voy a compartir. Los proyectos que hoy voy a poner aquí no tienen un orden cronológico, creo que ayudan más a la conversación. Entonces voy a saltar de fechas.
Pero bueno, espero que les sea lógico. Este es el primer proyecto que pudimos diseñar y construir nosotros solos. Como arquitectos empezamos, la verdad es que de cero, y hacíamos nuestras remodelaciones de baños, cocinas, impermeabilizaciones, SA, DSB. Y bueno, siempre hay un cliente valiente que te da tu primera casa y se avienta al precipicio contigo y no te queda otra más que construirla, porque vivir de hacer proyectos es realmente complicado y difícil y toma muchísimo tiempo. Entonces empezamos construyendo y me gusta esta foto porque me recuerda la inmensa intencionalidad que teníamos en el trabajo de un solo material, en este caso el tabique. Esto era una casa ahí por la Herradura en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo un material podía abrazar la luz, coquetearla, generar ritmos en simplemente la intención de su junta, de su posicionamiento, de su grosor? Y todo esto siempre ligado a medir ese paso de nosotros por el tiempo. El tiempo no pasa, los que pasamos el tiempo creo que somos nosotros. El tiempo es una constante. Entonces esta cuestión de borde de cielo, de bienvenida de la sombra, de expresión del material. O sea, el material es en la luz, ¿no? Y a veces damos muy por sentado la luz y estamos hechos, sobrevaloramos demasiado la cuestión visual, ¿no? Pero esta fotografía, por ejemplo, me gusta mucho porque hay un solo material, hay una sola idea de vacíos y de masas, y nos puede hablar incluso de temperatura, ¿no? También de ese vacío infinito, y la arquitectura puede encerrar o puede hacer finito un contorno de cielo que es algo por naturaleza infinito. Entonces, estos proyectos que les pongo aquí también ayudan a enmarcar nuestra plática de hoy en esta conversación muy típica de nuestros tiempos sobre la arquitectura y el interiorismo, ¿no? Yo la verdad es que reacciono un poco cuando se habla de interiorismo. La arquitectura en sí misma, su naturaleza es un acto de interiorización. O sea, si nos vamos al inicio más claro de la arquitectura, el hombre ocupó la cueva, ese espacio vacío, para protegerse. La arquitectura nació como una especie de cobijo y de cuestión protectiva al hombre. Hemos avanzado tanto en nuestra tecnología que ya eso se ha olvidado, y hoy en día la arquitectura pareciera servir, o la obra arquitectónica, para otros fines mucho más diversos, pero al final del día lo interior o lo exterior no es una cuestión de si eres arquitecto o interiorista. Eso es más bien lo que hoy la inercia de lo que llamamos servicios profesionales ha delineado y que se refleja de primera mano en un sistema educativo, por decirlo así, ¿no? Pero la realidad son los límites, son las fronteras entre los espacios. Entonces, esta fotografía, por ejemplo, me gusta mucho. Es una obra muy sencilla aquí cerca de Mérida, en la playa, pero establece ciertos límites con la ayuda de la luz y la sombra y de aperturas. Es como ponerse debajo de un árbol. No hay muros, pero su sombra establece un límite. De alguna manera es un interior en el espacio. Entonces, me gusta, puse estas fotos. Esta es otra casa que hicimos donde el material está colocado de una manera tal que la luz y el movimiento del sol de repente hacen que estas sombras que aquí ven pequeñas se alarguen tanto sobre la pared que la pared se vuelve totalmente negra y cambia y genera, o sea, vuelvo a lo mismo, una especie de límites que a veces habitamos incluso visualmente. Y entonces esos límites van delimitando nuestras experiencias sensoriales, el entrar, el salir, como, no sé si ustedes logran ver, Mariana, si puede ser así muerto, que logran ver la manita de mi pantalla, que se mueve perfecto. Sí, sí se ve. Entonces, o sea, aquí hay un primer espacio en este pórtico, en este umbral. Hay otro espacio que se genera del índice que sale de esta abertura en el muro. Hay otro espacio que es todo a lo largo de este puente.
Y esos son espacios que yo considero interiores. O sea, porque no es si estás bajo techo y entre muros o fuera. Es cómo estableces los límites físicos e implícitos por los índices que te permiten delimitar o marcar una experiencia, ¿no? Por ejemplo, este es un estacionamiento, ¿no? Y me puse porque de alguna manera esta luz cuando baja y genera la banda de luz en el piso, empieza a marcar otro espacio y da la lectura del ensamble, que aquí en este caso es sencillo. La acción de detallar es esa conciencia de que todo esté pensado o de que todo sea una especie de escenografía o lienzo para que suceda el evento de la luz y del tiempo, ¿no? Y entonces, muchos de los proyectos que empezamos a hacer al inicio, aunque no entendía yo esto de manera tan consciente, pues había siempre esta tendencia de cómo podemos hacer que el detalle estructural, que el detalle funcional, que la intersección de los materiales trabajen en pos de esta experiencia. Y cuando hay un cúmulo de experiencias suficientes, me parece que tenemos mucho más posibilidad de que se genere una apropiación o una identificación del usuario con la experiencia del espacio, y entonces aparece la idea del lugar, y ahí me parece que es donde aparece la arquitectura. O sea, yo sí creo que los arquitectos, no por ser arquitectos, hacemos arquitectura automáticamente. Creo que hacemos obra arquitectónica. Y la arquitectura creo que tampoco es una designación donde dices esta es buena, esta es mala. Simplemente si tu obra arquitectónica logra permear a través de esa empatía que muchas generan con las personas, independientemente de si es una tienda, un hotel, una casa, va a generar apropiación, identificación, y se genera una idea del lugar específico. Y ahí aparece la arquitectura. Porque si no, pues estaríamos rodeados de arquitectura por todos lados. Estamos rodeados de edificación. Es la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una casa, se puede decir que es su interior, pero este pasillo, pues, podríamos debatir si es interior o exterior, porque este ventanal a la izquierda, pues, metía toda la experiencia de un jardín a la casa, pero establece, aunque abierto hacia la sala y el comedor, establece ciertos límites donde las líneas del despiece o la textura marcada en un muro o los ritmos donde están puestos los canceles, todo tiene una configuración, todo está atado. Cuando se describe lo que hacía Carlos Scarpa, decía la presencia de la junta, ¿no? Para mí la junta entre los materiales es como una especie de tensión, es como cuando dos personas están a punto de darse el beso, ¿no? Ese pequeño espacio de milímetros antes de tocarse es mucho más poderoso que el beso en sí mismo, ¿no? Porque están denotando la presencia de dos condiciones diferentes. Entonces, por ejemplo, este es otro restaurante que hicimos aquí en Mérida, donde el local que nos daban el interior. ¿Qué pasó? No, ok. El interior del local era horrible, la forma era terrible. Entonces teníamos que quitar la noción de ese local, y lo que hicimos fue prenderle. El restaurante iba a ser todo con cuestión de brasas, etc. Entonces pusimos la forma, como quien dice, a quemarse en la hoguera, y todas las cosas que se queman se contraen y cambian de forma, ¿no? Entonces se hizo esta cuestión como orgánica, y empezamos a jugar aquí más con la sombra y con los acentos de luz como estrategia material, y entender el vacío como un ensamble por sí solo. Y entonces se genera una experiencia muy rica y una presencia de los materiales que trabajan a favor de generar una identidad específica, en este caso para la idea de un restaurante, ¿no? Eso se llama tatemar. Entonces quisimos que la premisa aquí es que la luz fuera el material, lo que el fuego es a los alimentos, ¿no? Entonces estábamos tatemando o cocinando de alguna manera todos los materiales naturales. Aquí hubo, y quiero decir que todos nuestros proyectos hemos hecho mucha experimentación. El otro día me preguntaban que
que cómo es que sabíamos tantos sistemas constructivos. Y le decías que no, cada vez que hacemos un proyecto lo investigamos y lo vamos aprendiendo en el proceso de ejecución. En este caso, los muros eran de concreto nada más, y estando en la obra dijimos, ¿cómo los quemamos? Entonces le sugerimos al contratista comprar unas bolsas de carbón, así carbón para el asador. Lo pulverizamos y cuando el cemento estaba fresco, simplemente llegamos con las manos y lo empezamos a embarrar. Y para sorpresa de nosotros, el sellado era muy increíble porque no se caía. Y les dije, hagan un degradado. Y hubo una anécdota muy chistosa porque a la siguiente vez que visité la obra, habían hecho como una especie de arcoíris de grises terrible, porque lo habían hecho muy lineal, ¿no? Entonces le dije, no, el maestro se llamaba Miguel Ángel. Le dije, Miguel Ángel, tienes que ser como Miguel Ángel el Renacimiento, o sea, déjate ir, ¿no? O sea, vuélate, ¿no? Entonces, también existe el accidente en el proceso arquitectónico. Y el accidente tiene que ver con que en la ejecución del diseño y en la documentación del diseño también existe una presencia en la obra. No que ustedes lo construyan, pero que estén presentes en esos procesos constructivos y que aprendan de lo que el material les regresa, ¿no? Este es un pabellón que hicimos acá en Mérida, y me gusta ponerlo porque el programa de este espacio, aunque tiene eventos sociales o eventos corporativos o eventos musicales, lo que quieran, el programa es el espacio vacío en sí mismo. Y me gusta mucho porque tiene muchos espacios interiores al mismo tiempo. Es totalmente exterior, pero denota estas fronteras casi implícitas en las cosas, ¿no? Las marcas de los moldes en las columnas las empezamos a repetir de maneras más bajas, y se fijan aquí hay unas que nos suben hasta arriba y marcan un índice o una escala que tiene que ver con la escala de las personas. Los espacios entre las columnas empiezan a ser como esta especie de subhabitaciones laterales alrededor de un espacio más grande, que el borde de cielo que hace el pabellón hace un espacio grande al centro. Entonces, creo que ahí en el entendimiento de poder crear estos límites, es que entonces sacamos muchas lecciones para delimitar esta idea de interior o exterior. Y esta negociación que existe entre ellos todo el tiempo, y siempre con esta intención consciente de llevar un ensamble tectónico específico para la personalidad de la experiencia sensorial. Y pueden ver que este pórtico de alguna manera es un espacio interior en sí mismo. Las juntas del techo trabajan para proveer esa escala y esa subdivisión del espacio. Y además son testigos de su sistema constructivo. Entonces, la obra trata de ser lo más honesta posible. Yo siempre digo, a ver, si vamos a usar tabla roca, que se vea que es tabla roca, ¿no? O sea, si ya de plano tiene que ser tabla rocazo, pues que sea, aquí es concreto, pues que se vea que es concreto. Y en esta me gusta mucho porque hay un tercer material aquí. Esta foto lo denota mucho, que es la sombra, ¿no? El árbol se proclama y se autocopia y refleja, en este caso en la columna o en el piso, y anima o revive lo inerte de la arquitectura, porque está todo el tiempo en cambio, en movimiento, yo le llamo las presencias. Entonces puede sonar muy subjetivo o ambiguo, pero siempre hay esta idea como de ciertas presencias, algunas que ya están y otras que podemos generar en la anticipación de los proyectos. Y finalmente, antes de pasar a proyectos más específicos de retail, creo que es el mejor ejemplo que a la fecha hemos ejecutado de cómo un solo detalle constructivo, que es el corte, o sea, el tener dos superficies verticales y una horizontal que te generan una sección, el repetir un solo detalle, un solo ensamble, cómo ante la luz y los elementos puede generar un sinfín de experiencias. Entonces, la atención a la intención de manifestar los materiales, las alineaciones, los ritmos, es importantísimo, y eso creo que
lo aprendí de observar mucho a la obra de Louis Kahn, ¿no? Por ejemplo, en el Salk Institute en San Diego, todas las juntas están alineadas con algo más, con el moño del concreto, con el ritmo del piso, o sea, se suben, dan la vuelta, saben acabar, saben rematar. Entonces, no es de, oye, ¿dónde le pongo el tornillo? Pues ahí donde caiga. No, o sea, esas cosas la gente que no es intensita como nosotros los arquitectos, llega a los edificios y no te va a decir, ya me di cuenta que repetiste los tornillos en la exacta misma posición y sin moverse un milímetro. No van a decir eso, pero van a sentir que existe una empatía natural de la construcción y eso se transmite y genera unas ganas de permanecer o al menos de experimentar. De otro modo, solo se generarían las arquitecturas que les llamo del wow factor, ¿no? Como edificios que llegas y dices, wow, o sea, te vuelan los sesos, pero a los 5 minutos es como este cerillo que lo prendiste y se apagó. O sea, ¿qué más te dice? Sin embargo, hay otros que es este fuego lentito, que todo el tiempo realmente te está traspasando tu experiencia en la generación de anticipación, de ganas, de secreto, de descubrimiento. Y eso me parece que es importantísimo, ¿no? Aquí vemos cómo el proyecto casi se ve como una especie de maqueta y este camino de luz que se generaba a través de esta puerta que era inexistente, simplemente es un espacio que no se cerró. Pueden ver como el detalle es el mismo, 2 columnas, una trave, 2 columnas, una trave. Y la intención de por qué se abre y de por qué esta grabación es lo que va a dar el cambio y la lectura de las sombras de las cosas. Aquí, esta foto me gusta muchísimo porque cuando lo diseñamos sabíamos que íbamos a provocar estas sombras y luces, pero hubo también muchas lecciones que no nos esperábamos. Del lado derecho pueden ver que las columnas pareciera que brillan, pareciera que el concreto trae la luz de adentro. Y es que el sol de la mañana chocaba muy casi horizontal con las columnas y de una columna rebotaba hacia la otra y luego entraba la luz al interior. Entonces generaba este brillo inesperado del pabellón, que era algo muy bonito. Entonces aquí es espacio exterior o interior. ¿Cuál es el interior? ¿Cuál es el exterior? Vuelvo a lo mismo, es esa negociación de las cosas, ¿no? Entonces, creo que esa vocación que hemos querido tener desde lo personal hasta con todo el grupo de colaboradores que forman parte del despacho, lo que nos ha identificado muy bien con el retail. No lo descubrimos así cuando empezaron a llegar los proyectos, pero siempre nos estresó, nos ha estresado positivamente el que todo el que todo case, el que todo trabaje en sí, como este coche donde todos los engranes están perfectamente pensados para, o sea, donde digas, ay, mira, eso ya no importa, ¿no? Eso ya nadie lo ve. No, a ver, aunque nadie lo vea, tiene que estar bien, y eso es independiente del costo, del presupuesto, del material o de la geografía. Viene desde la disciplina o congruencia con la que quieres trabajar. Mi primer proyecto retail fue en el Bajío, de hecho, empezaba el despacho y no teníamos, la verdad, mucha chamba, y una persona me dijo que si podíamos diseñar y construir 2 tiendas en el Bajío, una en San Miguel de Allende y una en Irapuato. Y yo dije que por supuesto que sí, que tenía todo un equipo de obra en la región, lo cual no era cierto, era yo nada más. Pues estábamos, pues estás empezando, ¿no? Y de retail no sabía nada. O sea, el día que el retail me dijo, oye, necesito unas cremalleras. Cuando me dijo cremalleras, me imaginé un botecito de crema facial, ¿no? Y son estas tiras que ahogas en tabla roca para después colocar las repisas, ¿no? Obvio me quedaron totalmente chuecas, o sea, cometí toda cantidad de errores en ese proyecto, pero el cliente amó el proyecto y de ahí se empezaron a desenvolver muchas cosas. Acabé siendo entrevistado por Burberry para ser su supervisor de obra dentro de los proyectos de Palacio
Entonces yo era el chismoso, yo era el que le decía a Burberry cuántos errores y desalineamientos y cosas mal había hecho Palacio. Y están encantados porque yo era muy intenso, ¿no? Ayer posteaba yo en mi perfil de Instagram, un amigo me estaba molestando y me mandó una imagen de 2 líneas que están así dibujadas, pero la línea vertical está 1 grado, o sea, está a 89 grados. Y dice, te mando esto y con esto me retiro, espero que puedas dormir. Entonces, lo subí y bueno, tengo creo que 37 respuestas. Gente que dice, me jodiste el día, no puedo aguantar eso, ¿no? Y así empezó. Ay, hemos tenido llamadas con clientes donde hemos estado 45 minutos hablando de por qué tiene que estar 1 milímetro más a la derecha o a la izquierda o centrado o no centrado. A veces es too much. Pero la vocación es, todo es un matrimonio, ¿no? Desde la lámpara, el zócalo, hasta la fachada, el conjunto. Entonces, fuimos creciendo afortunadamente en esto, nos empezaron a dar unos corners muy pequeñitos, donde eran 3 muebles, primero fue en Puebla, y de repente vieron que nuestro ADN era diseñar, entonces nos empezaron a soltar proyectos donde es difícil diseñar para las marcas establecidas, es difícil diseñarles el mobiliario. Ya hoy estamos participando en diseñar partes de los mobiliarios, pero ha costado 10 años de trabajo que nos suelten ese tipo de confianza. Pero muy al inicio decíamos, mejor vale pedir perdón que pedir permiso, y nos atrevíamos a proponer. Y en ese atrevimiento encontramos que se abrieron muchas puertas y las primeras veces cuando nos dijeron que sí, nos dijeron, bueno, pero resuélvelo. Entonces, claro, hacer un render o una maquetita está fácil, pero cuando ya entiendes el reto técnico y lo que se asocia a la identidad de marca, eso daba miedo, ¿no? Entonces, teníamos que poder ejecutar estas fachadas. Esta fachada es en una fachada de Burberry en Antara. Fue la primera fachada que hizo la marca en cromo negro, que de hecho no se podía conseguir aquí en México, entonces lo tuvimos que importar de Brasil, fue todo un rollo, pero nos fueron soltando cosas. Y en el Inter también empezaron a llegar posibilidades de hacer tiendas concepto. Es una tienda que se llama Cañamiel, ya no existe como la ven aquí. Fue nuestra primera tienda concepto donde diseñamos todo, los colgadores, los exhibidores, los muebles. Entonces, era empezar a llevar todo este aprendizaje que también veíamos de las marcas en ese momento, principalmente Burberry, y aplicarlo no como copia, sino como entendimiento de que todo es una gran unidad. O sea, creo que la lección es que el detalle, o esta cuestión de en inglés me gusta más el término, soy muy pocho para eso, porque no he encontrado algo mejor en español. O sea, el nearness, ¿no? Esta cercanía, o el buen cerca, ¿no? Es que hay arquitectura de buen lejos, y ya que te acercas está del nabo, ¿no? Pero el buen cerca es importantísimo, porque ese detalle o ese cerca tiene que representar una, ¿cómo llamarlo? Una especie de sustancia universal del proyecto. O sea, te tiene que contar todo el proyecto en un detalle. Y después te tienes que mover y ver otro detalle que puede ser totalmente diferente a otro material, pero te tiene que comunicar esa sustancia universal de ese proyecto en específico. Entonces, digo, aquí era de nuestras primeras cosas. Estábamos muy ilusionados, hoy la veo y pienso que hicimos una piñata mexicana así donde había colores y confeti por todos lados y era demasiado barroco, pero pues teníamos las jaladeras y los muebles, eran como el logo, y hicimos todo este plafón de sonotubos, ¿no? Donde pegamos, o sea, no me acuerdo pegando en la obra cada sonotubo, pero en ese momento fue algo muy exitoso. Nos hizo incluso ganar un premio en Nueva York y después lo queríamos demoler, la verdad, pasados unos años, y lo logramos demoler. Y la marca había evolucionado mucho porque al principio tenía muchísima ropa y fue empezando a meter más zapatos y joyerías y cosas de casa o sea, 1000 cosas. Entonces, cuando la dueña nos dice, a ver, vamos a recortarnos a la mitad del tamaño,
vamos a reinventarnos. Dijimos, a ver, en el otro habíamos hecho un mueble para ropa, un mueble para joyería, otro mueble para zapatos. Y ahora tienen mucho más producto, pero esta marca junta muchas marcas y las vende bajo un concepto. Entonces, se nos ocurrió hacer esta idea de un solo mueble universal, un mueble habitable donde nos pudiéramos meter incluso y tuvieran muchísima adaptabilidad de opciones para cambiar cosas y poder exhibir igual una bolsa, un vestido, y que fuera una experiencia en el espacio, que fue una lectura de las cosas. Entonces hicimos este espacio o esta instalación donde se pueden meter, y nos fuimos a materiales muy francos, muy burdos, como el block, como el concreto, como la madera sin laqueado ni nada. También teníamos que sacarlo con un budget record de construcción, y fue una experiencia muy bonita, porque se genera este plafón muy oscuro que se pierde prácticamente, y se contrasta este mueble donde adentro este mueble tiene su propio plafón con espejo, un espejo negro que refleja la estructura inferior del mueble. Entonces, de alguna manera duplica el espacio que habitan los productos, creando una personalidad muy interesante. Aquí está otra. O sea, aquí la idea era hacer rough, o sea, era ser no exactos, era ser no precisos, pero no menos intencionados, ¿no? El quitar, por ejemplo, los blocks en la pared y rellenarlos de muro de concreto, porque ahí es donde existe el tubo de colgado. Esa es una intención, es decir, no vamos a tocar el block si no es haciendo una intención de remeter el paño y de entonces dar pie a que aparezca. Entonces, ya sea el muro o sea en el mueble suelto, el acero blanco siempre salía del concreto. Entonces, también la arquitectura o el diseño a veces que puede parecer muy random o muy aleatorio, y en realidad parte de establecer unas reglas muy claras de juego y después asignarle variables. Aquí está. Estos son los vestidores que queríamos hacer algo divertido. Entonces, ¿por qué no poner en un vestidor mejor una cerámica de baño, ¿no? Y darle un twist a lo que normalmente se espera como vestidor. Los muebles aquí de joyerías, algo sumamente sencillo, pero hemos diseñado desde la arquitectura y hasta los props, o sea, los cubitos donde ponemos los relojes, las pulseras. Se vuelven a veces proyectos en donde estás tan involucrado, ¿no? Las casas, por ejemplo, acabamos a veces diseñando las lámparas, las jaboneras, entonces dices, ya. Pero entonces el cliente te dice, ¿por qué no ponemos esta lámpara? Y dices, no, mejor yo te la diseño, ¿no? Porque se van a ir a Galerías Triunfo o algo así. En el camino hemos hecho ejercicios interesantes de experimentación, y quise poner algunos de ellos que hemos hecho en Design Week. Nos empezaron a invitar al famoso Design House, y este es un proyecto que principalmente lideró Lisa, donde nos daban una recámara y siempre tratábamos de buscar que esto no fuera un mero ejercicio de decoración. Así, hay que reconocer que no somos diseñadores universales y diseñamos todo bien. Yo no soy bueno y no me gusta y no puedo especificar muebles y decoración porque no me sé las marcas, ni quién trae esto, ni quién tiene la nueva silla, o sea, me conflictúa mucho eso. Entonces, eso lo hacen mejor otros colaboradores. Entonces, buscamos siempre un concepto que tenga que ver un poquito más allá de lo visual y que la gente lo quiera ocupar, que la gente no se sienta mal de estar ahí, ¿no? Veíamos que en los Design Weeks la gente entraba a los espacios, y alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar en alguno de los Design Houses, y pues mírame y no me toques, ¿no? Porque el sillón es tan caro que no te sientes, y no toques la rejada porque casi no la rompas. Entonces ves rápido y te vas, ¿no? Entonces, haber visto el catálogo de la foto de ese espacio fue casi igual
que haber ido. Entonces, ¿para qué vas si no vas a tener una experiencia? Entonces, en este caso, la casa iba a ser demolida después de la intervención del evento y quisimos hacer una recámara que hablaba de que estaba a medio destruirse, ¿no? Que empezaba a desnudarse o a demolerse los aplanados, que teníamos block, que teníamos una especie de pergolado medio andamio, en contraste con los acabados finos que todavía le sobrevivían a esta recámara. Y fue un ejercicio interesante porque empezamos a ver que podíamos realmente experimentar en estas cosas y no ser tan safe. Y salía bien, o sea, la apuesta salía bien porque obteníamos reacciones de la gente y se generaba una atmósfera diferente. En otro proyecto que hicimos, entró una vez una señora y dijo, yo jamás haría esta cosa horrible en mi casa. Y dije, gracias. ¿No? Eso es justo lo que queríamos. O sea, te provocamos amor, odio, pero te provocamos, ¿no? Qué bueno que no dijiste me gusta o no me gusta. Pues fue esto. Entonces, en el retail te preguntas qué es lo que vendes. Y no me refiero a qué es lo que vendes desde el punto de vista mercantil, ¿no? A mis clientes siempre les digo que Coca-Cola, por ejemplo, no vende refresco. Coca-Cola vende felicidad, alegría, vende Navidad, vende abrazos, pero lo vende felicidad a través, con el vehículo de un refresco de una receta ultra secreta, ¿no? Apple, por ejemplo, ¿no? Ese es otro que siempre les repito. Apple vende un lifestyle en la forma de tecnología de punta con un diseño inigualable. Entonces, es lo que legitimiza a la marca. Otras marcas como Sony vende aparatos electrónicos. Pepsi sí vende refresco. Y por eso, pues, Pepsi nunca va a hacer lo que hace Coca-Cola. Porque no han salido del pedo mental de que venden refrescos, ¿no? Entonces, aquí nosotros siempre nos preguntamos qué queremos vender, pero no con la palabra de qué queremos transmitir. Y aquí nos tocó un garage, ¿no? Y en el retail y todos los proyectos, siempre esta cuestión de cómo traduces, cómo aceptas y provees al cliente de la necesidad que te expresa, pero también los ayudas a descubrir el anhelo detrás de esa necesidad, ¿no? Algo más. Y aquí quisimos separar las dos en un ejercicio de separación. Nos tocó un garage y pensamos que era una buena idea ligarlo a la historia de los veladores, ¿no? Todas estas casas que siempre tienen un velador. Y entonces este velador vive en estos espacios comprimidos de uno por uno, donde se toman su sopita de letras, van al baño, le rezan al santito, se duermen, o sea, hay todo. Entonces hicimos este espacio que hablaba de objetos relativos a todas esas funciones de un velador, donde no había colores más que el blanco para hacerlos estériles y para aislar la función del anhelo, ¿no? Aquí estás hablando de objeto e iluminación. Pero ese velador en este otro espacio se vuelve lo que le llamamos el contemplario. Entonces, uno es el que vigila todo el tiempo y otro es el que pasa en el tiempo una vez más, ¿no? Entonces, aquí no había objeto, aquí había la idea de material, ¿no? Este material del barro que casi que se liquidifica en una gota y que cae y explota en un plato, se deshace y luego se vuelve a hacer en la pared. Entonces, empezamos a tener muchos registros de un mismo material y no hay iluminación, hay luces o oscuridad, ¿no? Entonces, eran ejercicios conceptuales bien interesantes y la gente se quedaba ahí, permanecía. En retail la idea de permanencia es sumamente importante. Una tienda de lujo, por decirlo así, te requiere que la gente permanezca por lo menos 45 minutos, una hora. Porque comprarse una bolsa de esos precios, pues no te la vas a comprar en 5 minutos en un arranque. O sea, no es como entrar a un H&M o un Forever 21 donde, pues, no sé, una camisa te cuesta 200 pesos y te va a durar 2 semanas, ¿no? O sea, aquí te tienes que identificar con la marca. Es un proceso, decía, de legitimación, ¿no? Aquí hicimos un escaparate que fue un ejercicio divertido porque veíamos que siempre los escaparates era poner producto.
Y aquí lo que invitábamos era que la gente en realidad salía del anonimato y entrara al escaparate y se sentara en ese sillón y fuera en el escaparate. Entonces era muy divertido porque la gente entraba y se tomaba la foto y la subía y o se quedaban en la calle y decían, pues, ¿no? Un poquito de humanizar el escaparate o de activarlo, ¿no? A los que todavía, no sé si aquí hay un Generation Gap, pero había una película en los 80 que se llamaba Me enamoré de un maniquí, y decía, bueno, hay que se metan y se hagan los maniquís, ¿no? Pero por la cara de Roy, yo creo que ni él la vio. Este es un ejercicio de retail concepto que hicimos con David Pompa, que es un diseñador de iluminación, donde le prestaron en uno de estos eventos del Abierto Mexicano de Diseño, le prestaron una casa pues muy dada al traste en el centro histórico, atrasito de Catedral, y nos pidió que le diseñáramos un showroom con 0 presupuesto. Y fue algo increíble porque le cuestionamos el por qué siempre los showrooms son iguales. ¿Por qué pones una lámpara, solamente una lámpara de cada uno de los modelos que tienes, y no generas más bien una especie de un mensaje? Entonces, aquí le sugerimos poner muchas lámparas de cada una. Hacíamos un setting donde las lámparas, incluso algunas estaban sin terminar, y esta silla, que también es diseño de él, empezaba a bajar como esta araña del techo, y cada vez que se tenía 3 pasos, ¿no? El frame, el tejido y el cojín. Entonces veías la silla en sus diferentes etapas de manufactura, y había producido estos tiles o losetas de barro negro que también vendía. Y dijimos, bueno, en vez de que las pongas en un muro como normalmente lo ven, ¿por qué no las ponemos en el piso? Y que la gente lo vea más como un objeto de arte. Y fue muy exitoso, y tan fue así que todos sus setups ahora de exhibición los hace así. Entonces le digo que le voy a cobrar una igual, algo así, pero no he sido exitoso en la cobranza. Pero vuelvo a esta intención, ¿no? Esta casa que ya estaba así, que estaba medio demolida. Entonces, si ya le habían dado al traste ahí en un muro, pues ¿por qué no lo enfatizamos y lo enmarcamos con otro material que sepa hacer el contraste, y le ponemos la luz para que la luz lea la textura? Entonces, pequeñas intenciones que podían ser muy poderosas, y donde se genera esa idea de atmósfera. Esta fue una marca, bueno, es una marca, todavía existe, que se llama Pantera. Nos encargó una tienda en Antada, y se le generó toda su identidad de mobiliario, o sea, aquí diseñamos igual todo, ¿no? Las mesas, absolutamente todo. Fue un ejercicio muy bonito, pero también lo fuimos aprendiendo. O sea, resultó demasiado elegante para lo que era el producto. Entonces, en su segunda iteración fuimos evolucionando con la marca. La marca tiene todas estas pieles exóticas de reptiles, que son, por cierto, sustentables porque son criaderos aprobados, etcétera. Entonces llevamos, por ejemplo, la idea de la costura de esas pieles a la idea del piso, ¿no? Cómo hacíamos un piso que siempre fuera una especie de trademark o feature en todas las tiendas, que hablara de ese despiece muy cuidado que también tenía sus productos. Y que hilara de alguna manera el recorrido de la tienda. Siempre escogían locales muy complicados, porque en locales muy angostos y muy profundos, y eso hace mucho más retador el llevar al cliente al fondo de la tienda, sobre todo porque en el front of house, o en la primera parte de la tienda, tienes tu producto más vendible, que se mueve más, y atrás, por consecuencia, tienes el que se mueve menos. Esta fue una tercera iteración de la tienda. Esta fue la que hicimos en Arts, Pedregal, donde incluso incorporaba una idea de barra para café, o que te dieran una bebida ahí, una salita, pero los muebles se conservaban, pero se hacía un poco más relax el tema de la arquitectura, ¿no? Siempre con este plafón, en este caso hicimos un plafón oxidado, medio abierto, con madera, con lámina, que incorporaba la idea de la iluminación, cerrando toda la idea de atmósfera, ¿no?
Este es un proyecto que me gusta mucho, que es de una marca que yo no conocía hasta que nos hablaron. Es una marca de muebles artesanales que de verdad es para volarse los sesos de lo increíble que es el trabajo que hacen. Tiene una fábrica cerca del aeropuerto en la Ciudad de México y los procesos que tienen son fantásticos. Yo pinté eso. No. Entonces, se llama Alfonso Marina y nos pidieron hacer un showroom en High Point, en North Carolina, el año pasado. Para la exhibición es una feria muy importante de mobiliario a nivel internacional y ellos querían no tener un showroom típico, sino hacer algo diferente. Entonces, estos muebles que hacen tienen un oficio tan grande que pensamos que eran casi como piezas sagradas. Entonces, quisimos hacerles como templo Alfonso Marina, donde realmente emuláramos el trabajo de la pieza y le diéramos la atención que merecía, no simplemente fuera un showroom tipo Liverpool, ¿no? Entonces, no sé por qué no le puedo dar para... A ver. Ahí está. Entonces, se generaba una secuencia de espacios y después se accedía a este eje principal donde los muebles más importantes o más bonitos de la colección se iban descubriendo y se iban también abriendo caminos a habitaciones contiguas donde ya había un showroom más típico, más normal. Pero lo bonito de esto fue que nos metimos mucho en el proyecto con las diseñadoras de los muebles, que son las dueñas, y al principio nos decían, es que ¿cómo nos pides que no atasquemos de muebles? ¿Cómo nos pides espacio para respirar? Yo les dije, confía. Y sus ventas fueron 35% más altas que el año anterior y la gente se quedaba aquí. O sea, a mí me tocó estar ahí de infraganti y eso es muy bonito. Cuando nadie sabe que tú eres el arquitecto, tú nada más te paras ahí, ¿no? Que la gente entrara y voltearan y se pasmaran un ratito y empezar a ver lo que decían. O sea, leías que tenían una experiencia, que había una reacción bonita hacia el espacio, ¿no? Aquí está una foto lateral. Bueno, y el trabajo que da que los constructores americanos que quieren entrar a algo así, porque ellos lo que quieren es echarse el tablarrocazo, la pintura y se acabó. Entonces, cuando les pides que la piedra alinee, que los despieces sean exactos, que la madera se vea perfectamente secuencial, los vuelves un poquito locos y le quieren cobrar la manga del muerto al cliente, ¿no? Este es el vestíbulo donde diseñamos, nos valimos del taller que tenía el cliente de madera para hacer este muro que se da la vuelta como plafón y baja del otro lado, pero tiene esta pequeña intención de rebajarle y que genera entonces este ritmo que hace que la madera no simplemente sea más que la madera, se vuelve como paño de tela que tiene un movimiento que cambia conforme tú te mueves o conforme la luz le pega. Entonces, la arquitectura de alguna manera refleja la actitud o vocación que tienen ellos como muebleros. Y poner aquí contra este muro cualquier otro mueble era precioso ver cómo cambiaba, ¿no? Y a veces es un solo gesto. Y aquí esta foto todavía no está terminado el showroom, pero me gusta mucho porque el primer espacio que pusimos para entrar este vestíbulo totalmente oscuro, aquí por la cuestión de la luz se ve más brillante, pero la experiencia de venir del espacio del corredor general y entrar a este espacio es como entrar a una cueva. Y la gente se sacaba mucho de onda porque están acostumbrados a entrar a espacios muy luminosos. Pero siempre este umbral que te limpia de las experiencias anteriores, ¿no? Y que te da paso a descubrir otra cosa y resultó una muy buena estrategia. Este proyecto también fue un proyecto muy, muy bonito. Desgraciadamente ya cerraron la tienda por la pandemia, no aguantaron la renta. Estaba en Polanquito. El cliente es un canadiense que hace algunos años decidió poner una tienda multimarca de marcas muy finas de trajes y de cosas especialmente para hombres, porque decía que no había buena moda para hombres en México. Entonces, como a él lo conocían como este señor que siempre estaba en su tienda y los clientes van y les recomienda cosas y los prueba y les dice y los manda al sastre. Entonces era como esta cuestión de modista. Entonces queríamos generar algo que hablara
este gusto que tiene de esta región, de la que viene de Canadá, pero al mismo tiempo fuera como su vestidor, ¿no? Entramos al vestidor de Robert en una casa. Entonces diseñamos todo, fachada, logo, muebles, es una locura, ¿no? Está la fachada, ¿sabes? Puedes tener cartelas, pero el simple hecho de a veces tener estas muecas tan sencillas en una fachada, si ven como la luz toca estos gestos de dobleces en la madera o estos remetimientos, hace toda la diferencia, le da escala, le da movimiento y comunica algo. Entonces aquí teníamos una sección de viaje, un vestíbulo, un área de estar, que se sintiera la casa. Diseñar todo, ¿no? Las esquinitas, este mueble fue una locura porque la esquinita doblaba para adentro, para afuera, para el lado, pero al final comunica un solo mensaje, ¿no? Estos, como el closet el comentario de su closet de Robert, entonces generamos este sistema de armarios movibles con luz, con espejos, que resultaron muy elegantes, muy bonitos, y que también denotaban esta confección del material. O sea, tienes que poder diseñar cosas que si le quitas el producto se ven bien, se sienten, ya te comunican luego lo mismo, un mensaje, ¿no? O el mismo barandal. Ahorita que estaba, bueno, estoy que estaba organizando la presentación, me encontré con esta foto, dije, bueno, o sea, este es un detalle que no decidimos hasta que nos tuvimos que poner, hasta que el herrero dijo, ya voy a hacer la escalera, ¿no? Entonces, en el proyecto estaban simplemente los barrotitos verticales y aquí vas viendo que probablemente puedes hacer 2 cartelas, que puedes poner la placa que está remetida, que alinea. Entonces, vuelves a trazar la escalera a un nivel superior en el barandal y bajar por esa escalera. Te dan ganas de agarrar el barandal, de que los dos se te atoren un poquito con estas verticales. Y entonces ya no es simplemente el barandal, porque hay que hacer algo para no caernos, ¿no? Y esta tienda nos generó otro proyecto que fue un Silver Deer Arts, pero la diferencia es que una era de 200 metros cuadrados y esta era de 1100 metros cuadrados. Entonces, no puedes hacer la misma tienda, ¿no? Porque estarías haciendo un Walmart. Entonces aquí, si antes teníamos la materialidad inspirada en esta cuestión como del canadiense, de la piedra, de la madera, en vez de hacer su vestidor, vamos a llevarlo a como la aldea. Entonces hicimos una serie de espacios dentro de un espacio más grande que tuvieran diferentes colecciones. Y fue muy interesante porque generamos estas casitas o villas que eran una subtienda. Entonces podías tener infinitos recorridos entre ellas y que siempre la tienda fuera un descubrimiento y bajar la escala, ¿no? Siempre tener esta intimidad dentro de los espacios. Pero vuelvo a lo mismo, creo que vemos esta foto y me atrevo a decir que se puede leer cierto orden en las cosas, ¿no? Los plafones, si se fijan, estas placas tienen estos tornillitos alineados, ¿no? Y cómo sufrí en la obra para que me entendieran que tenían que ir alineados, porque pues, la gente da igual, entonces tienes que crear esta complicidad con tus contratistas, con tus clientes, o sea, tienes que leer que incluso que el cliente lo quiera tanto como tú, para que si no estás, el cliente el día que vea algo chueco le diga, no, lo quiero así, pero no así, porque el proyecto así lo pide, no solamente por el berrinche del arquitecto, ¿no? Aquí está otra vista. Entonces, aunque dejamos todas las traves expuestas y las instalaciones, el meterles esta luz cenital con un carril de luz a lo largo de las traves, como que las hace, no que se pierdan, pero pasan a un segundo plano y generan un plano lumínico que entonces hace que se contraste las villas abajo y puedan coexistir muy bien. Aquí estábamos todavía montando, no estaban montando mercancía todavía, no se acaba la tienda, pero esta me gusta porque fue una casita que de alguna manera es como si no estuviera al 100% acabada, ya la de los zapatos, ¿no? Yo creo que muchos bueno, nos ligan con la idea de las tiendas de Vuitton. Con Vuitton ha sido una experiencia increíble a través de los años. Nuestra primera tienda fue en Cancún. Si alguien ha estado en la isla y ha visto esa tienda.
Y fue la primera vez también que nos atrevimos a hacer una maqueta de madera, tomarle fotos y mandarlo al CEO, y no escuchamos respuesta como por un mes y pensamos que nos habían dicho, pues mira, chamaco, ¿no? Tú haz lo que te decimos y ya, ¿no? Y un buen día nos llegó un correo y nos dijeron, pues mira, la vio el vicepresidente, dice que sí, good luck, o sea, hazla suceder. Entonces empezar a buscar una madera que no se echara a perder en Cancún, que estábamos a 100 metros de la costa, que fuera ligera. Entonces encontramos una madera que se llama colla, que es molecularmente modificada, espino molecularmente modificada, entonces se hace una especie biológica diferente. Fue todo un rollo porque fuimos los primeros arquitectos en especificar esa madera para uso arquitectónico en Latinoamérica. Entonces, cuando la madera se importó a México, en aduanas no sabían qué era colla. Entonces, no pasaba la inspección fitosanitaria o zoofitosanitaria, eso. Pero fue un gran descubrimiento, y de ahí hicimos como patrón de cuadritos que tiene la marca, el damier que le llaman, y de ahí les gustó tanto que nos dieron este proyecto en Santiago de Chile, donde nos pidieron integrar la idea de la flor de Buitón en una fachada similar, que por atrás estuviera iluminada. Entonces, teníamos este borde de luz perimetral que hacía sentir que la fachada era como este pañuelo o esta mascada delicada puesta en la fachada a otro nivel. De ahí hicimos Panamá. Entonces fuimos haciendo una especie de iteración de estos paneles que cada vez nos salían un poco mejor y que no son igual, nunca fueron iguales. Algunos tenían curveada la flor o unos chaflanes. O sea, siempre todo se fue moviendo de manera diferente, pero hacer estos sistemas de fachada generó un lenguaje que en algún momento Louis Vuitton adoptó como el lenguaje arquitectónico que Materia nos ha dado para Latinoamérica. Entonces era padrísimo porque generó una expectativa que siempre teníamos que diseñar desde la arquitectura de las fachadas. Entonces querían que partiera de lo mismo, pero que siempre tuviera un twist. Aquí fue el primer proyecto donde integramos la piedra también, y la piedra tenía que tener este trabajo de la flor, donde el pétalo de la flor está escarapelado, contrario a lo pulido del resto de la... Entonces, contra la luz, se ve mejor. Aquí pueden ver que en los pétalos de la madera, por ejemplo, tenemos desbastado a manera de curva el pétalo. Entonces, cuando vas en el coche caminando, conforme te mueves, las sombras que generan esos pétalos empiezan a activar, ¿no? Hacen más cinética la experiencia de la fachada. Y este cambio, ¿no? Este switch con la luz de noche es importante. O sea, esta es la misma fachada de día y de noche. El proyecto donde rematamos este sistema fue en Mazarik, en México, en el flagship, donde lo llevamos al extremo porque la fachada es una celosía doble, es decir, tienes madera por dentro y por fuera y ves a través de la fachada. Entonces, volvemos a esta cuestión como de marcar este límite entre el interior y el exterior, y las dos placas de madera ahogan una estructura muy delgada que tenía además que responder a movimiento sísmico. Fue bien complejo este proyecto, fue muy bonito diseñar todo el sistema estructural. Esta foto me gusta mucho porque denota dónde está esta fachada visualmente permeable hacia el interior de la tienda. Aquí está una vista desde el interior. Y si se fijan, no hay ninguna vista de la estructura de la fachada. Parecería que solamente está construida de madera, pero en realidad hay unas ménsulas que salen de la herrería de los ventanales, ¿no? Los americanos, por ejemplo, están muy acostumbrados a que sus sistemas de ventanas son de catálogo, ¿no? Porque ya están aprobadas, porque ya cumplen códigos. Nosotros les dijimos, no, nosotros vamos a diseñar el sistema de ventanería custom made. Decían, no va a funcionar. Entonces tuvimos que certificarlo con ingenieros y al final dijeron, ya hay que... Entonces, eso poco a poco nos fue dando más confianza y tablas con ellos. Es una foto desde abajo de la fachada y pueden ver cómo esta precisión entre los paneles en el montaje es clave para generar un patrón que no solamente habla de la marca, pero que provee una experiencia de la luz y del espacio muy, muy linda. Y entonces llegó Arts,
y nos dijeron, queremos dar un switch. ¿Qué proponen? ¿Qué material se les ocurre? Entonces empezamos a hacer una serie de investigaciones y les propuse utilizar concreto y nos dijeron, va. Hicimos esta fachada que acabó siendo de concreto prefabricado, donde hay más de 700 paneles que fueron como piezas de rompecabezas y después son postensados que van de lo muy sólido con un leve relieve, como es arriba aquí del logo, y van obteniendo profundidad hasta que se hacen permeables y generan celosías al interior de la tienda. Entonces, fue algo muy bonito. Ya habíamos trabajado con concreto prefabricado en otros proyectos, pero nunca habíamos generado un nuevo sistema constructivo. O sea, de alguna manera, el patrón de estas piezas, su inclinación, su sistema de sujeción, hicieron algo que no era típico para el material. Tuvimos que reforzar la losa de este centro comercial. O sea, fue una tarea bien compleja. Incluso hay una parte del proyecto que es inclinada. Lo pueden ver, creo que a la derecha de la foto, donde llega ese pico y se da vuelta hacia la izquierda. Todo ese plano es inclinado, o sea, hacia periférico. Aquí está una foto de las piezas. Entonces es interesante ver cómo una pieza tan pesada se va desmaterializando poco a poco y se vuelve algo mucho más ligero. E integra estructura, integra identidad, integra lectura de la luz. Aquí también se ve, obviamente, en la construcción nos cayó un volado un día y pues tuvimos que volver a empezar. Afortunadamente todavía no instalábamos fachada, y no teníamos gente ahí, pero pues fue todo un rollo. O sea, como arquitecto he aprendido que no solamente diseñas, sino que te vuelves gestor, y gestor no de permisos, sino gestor de relación, gestor de estrategias, promotor. O sea, para que los proyectos sucedan, no puedes sentarte en una silla de arrogancia y decir esto se hace porque yo digo, yo soy un mago arquitecto increíblemente talentoso y soy Dios. Al contrario, creo que como vemos los proyectos y la razón de que nuestros proyectos son, me atrevo a decir, diferentes entre sí en su expresión, es porque entendemos el ego del arquitecto de una manera diferente. O sea, yo sí creo que los arquitectos y los diseñadores tenemos que tener un ego, pero un ego positivo que nos empuje a generar complicidad con todas las fuerzas que participan de la ejecución de la obra arquitectónica. Ese ego no de necedad, sino decir sí se puede, o cómo le hacemos, o mira por acá, o vamos a buscar o investigar más. El ego del arquitecto como posicionamiento de un estilismo o de quiero que me reconozcan siempre que vean mi obra, es un ego diferente. Es un ego que de hecho nos previene de unas oportunidades bellísimas de aprender, ¿no? Yo sigo aprendiendo y cada proyecto es un descubrimiento nuevo. Ahorita estamos haciendo un proyecto para Huitón donde estamos utilizando cerámica artesanal de Oaxaca. Entonces hemos podido incluso llevar a la marca a explorar oficios locales y comunidades autóctonas de maneras increíbles, ¿no? Vamos a tener unas intervenciones de alebrijes pintados sobre telas de Huitón. O sea, ha sido un camino muy lindo con clientes que te permiten explorar eso, pero que no sucede así de la noche a la mañana. Simplemente vuelvo a lo mismo, genera estas complicidades apoyadas de trabajo y de congruencia, ¿no? Aquí está esta foto, permite ver cómo la arquitectura participa del interior también. La modula, entonces da esta privacidad a los clientes, pero permite cierta noción del contexto exterior y la identidad de la marca, ¿no? Esta foto la tomó Onis Luque, un fotógrafo mexicano, y él es muy arquitectónico, ¿no? Busca siempre esta línea central, y entonces aquí caza la línea me gusta porque pueden ver que la alfombra está
perfectamente alineada con la esquina del muro. Entonces, hasta el posicionamiento de los tapetes llega a ser un tema de conversación, ¿no? A la izquierda en el plafón pueden ver cómo la línea de las luminarias no se acaba en los focos, sino que sigue como está junta entre el plafón y el muro. Entonces denota que el muro está acabando en cierto punto y no simplemente es, pues ahí llega el tabla roca y good luck, ¿no? Esta banca fue de los primeros muebles que diseñé para Vuitton y fue muy bonito porque me dijo, ¿quieres diseñarnos una banca para la sección de zapatos? Órale, y la banca ya la han puesto en muchos proyectos. Entonces hasta ya es la banca de materia, ¿no? Y luego también hemos hecho cosas muy divertidas donde nos dicen, a ver, tenemos un mes y X número de budget, vamos a hacer una pop-up store que sea temporal y siempre que haces temporal se empiezan a quedar. Esta iba a durar 4 meses y ya lleva año y medio la tienda porque les gustó. Entonces lo que hicimos fue hacer un ejercicio más gráfico. Entendíamos que iba a ser temporal, entonces no nos íbamos a meter a hacer algo demasiado enrolloso. Entonces colaboramos con un artista de Guadalajara que se llama Ricardo Pinto y entre los dos hicimos estos collages que aplicamos a la arquitectura, algo muy sencillo. Pues digo, si es tabla roca, pues que se vea que es tabla roca, pero ahí puedes hacer ejercicios gráficos divertidos. A veces no siempre se tiene que ser tan self-righteous para la arquitectura, hay que también saberse divertir, ¿no? Entonces hicimos esta tienda y fue algo rápido, fue algo, pero no menos pensado, ¿no? Simplemente hay que entender la naturaleza de los productos. Y estamos hablando también de arte mexicano, arte contemporáneo. Pero es la marca, o sea, lo ves y es Vuitton, ¿no? Pero también es México. Aquí los muebles igual se los diseñamos todos nosotros. Y esta es la última que hicimos antes de la pandemia. Esta es una tienda temporal en lo que abrimos la que estamos haciendo con cerámica. Y nos dijeron igual, a ver, no nos compliquemos la vida, let's go wild, ¿no? Entonces simplemente hicimos este gran muro arco que queríamos que se viera desde afuera, que queríamos que llamara la atención y le pusimos un vinil con colores de todo tipo. Creo que muy ad hoc a las épocas y los discursos que se tienen hoy y este fue el resultado, ¿no? Una tienda temporal que en un par de meses la desmontaremos, pero pues que logra atraer al público y no perder su identidad, ¿no? Y creo que ya. Eso es todo, amigos. Perfecto. Ahorita si gustan hacer preguntas, ya están habilitados sus micrófonos, igual sus comentarios. Adelante. ¿Cómo es que veo el chat aquí? Muchas gracias, Gustavo. Ahorita estoy viendo quién hace una pregunta, pero igual, o sea, muchísimas gracias por compartirnos todas tus experiencias y conocimientos. Mucho gusto. Igual si dejas de compartir, Gus, ya va a ser más fácil que veas chat y todo. Ya. No, abajo. A ver, la primera. En las instalaciones donde se involucra la luz natural y sus variaciones a lo largo del día, ¿sigue alguna metodología de diseño en específico para obtener resultados sensoriales satisfactorios? Pues sí, o sea, yo creo que es entender, cuando en la escuela nos enseñaban esto de la orientación de la luz y todo, cuando he tenido que ser jurado de tesis siempre ponen esta lámina de, este es el movimiento del sol, y después ya se les olvida, ¿no? Y eso es justamente, o sea, ¿por qué no entender la luz como el primer material, como el que de hecho va a hacer existir tu proyecto? Entonces, hacemos maquetas, generamos estos primeros ideas de ensambles tectónicos y los ponemos contra la luz y vemos qué hacen.
a veces es tan fácil como que un tabique está más salido que otro y ya genera en ciertos momentos una sombra que se extiende. Entonces, la luz te ayuda a denotar la naturaleza expresiva del material. Y es donde, o sea, nuestro trabajo es transformativo del material. Entonces, si olvidamos la luz, olvidamos un aspecto que genera mucha sensibilidad. Johanny Palasma dice que hay más sentidos que los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo. Está el sentido de la imaginación, está el sentido del ser, está el sentido de la anticipación. Y yo creo y he aprendido que los efectos de la luz en el espacio son los que afloran esos sentidos, los que los hacen ser más evidentes, ¿no? Entonces, cada proyecto pasa por ese proceso y me atrevo incluso a decir que normalmente nos enseñan, o creo que el tren académico es, encuentra un concepto, lo que sea que el concepto significa, ¿no? Encuentra un concepto, un partido, y después velo detallando hasta que llegues a los planos constructivos. Yo lo veo al revés. Yo lo veo que aquí en esta mano, en este hemisferio sensorial del cerebro que tenemos, es cuál es la estrategia de experiencias sensoriales que quieres para este proyecto. Y una vez que eso lo entiendes, del sitio, del programa, del oficio al que tienes acceso, o sea, saltas al detalle, saltas al corte por fachada, automático. Y entonces el proyecto se vuelve un ejercicio de hacer un puente entre esta experiencia y este ensamble. Y ahí entonces es el detallar, ¿no? Es cómo los vas acercando. Los tienes que unir a fuerzas. No es un cono o un embudo al final. Es más bien 2 embudos que hacen así. Y ese creería que es el proceso, ¿no? Va, buenísimo. A ver, Roberto dice, a mí me gustaría saber cómo entraste en el mercado de retail, en plazas comerciales. Pues te digo que fue algo inesperado. Incluso por muchos años, tengo que confesar que la idea, así como disfrutaba, al mismo tiempo tenía muchas flatulencias mentales al respecto, porque se considera muchas veces que si la arquitectura comercial no es arquitectura. Y un buen día hablando con uno de mis más admirados personajes, que es Johanny Palasma, él dijo, quien sabe diseñar la atmósfera de restaurantes o tiendas puede entender los efectos de la arquitectura. Ahí ya me dejé de tonterías y me puse a trabajar más. O sea, entré al retail, creo que lo expliqué al principio, porque creo que tenía una vocación hacia el detalle y la experiencia que produce similar a la que tienen las marcas. La marca quiere, independientemente de su nivel, lo que vendan, quieren que eso se exprese al 100% en cualquier momento, en cualquier lugar del proyecto. Entonces, te digo, empecé a hacer unas tiendas en el Bajío, de ahí me recomendó al que le encargué los muebles, me recomendó con una persona en México que trabajaba para Burberry, me hicieron una especie como de examen, entrevista, les gustó mucho, me invitaron a Nueva York, en ese tiempo mi despacho era tan chiquito que apenas me alcanzaba para el boleto, y es en serio, entonces yo no sabía cómo pedirles que por favor me pagaran pronto el boleto porque necesitaba pagar la tarjeta. No se los puedo decir porque no me van a decir, este cuate pues, no va a poder hacer nuestros proyectos, ¿no? Entonces empezamos realmente de poquito en poquito y lo que nos dieran haciéndolo al máximo. Y esa es creo que una lección que siempre he entendido. Lo que tengas en tus manos ahorita es el mejor proyecto. No esperes el proyecto ideal. Haz lo que tienes ahorita el proyecto ideal. Entonces, esa pasión, esa dedicación creo que fue creciendo y fue lo que nos dio para que nos dieran más y más cosas y aprender. O sea, en el camino hicimos muchísimos errores también, pero el chiste no es que no te vuelvas a equivocar en lo mismo, equivócate en algo más grande, en algo más difícil, y de ahí empezó. Y las marcas es un mundo muy pequeño, empezaron a llegar, y que al principio incluso no fue en México donde más trabajamos. Hicimos más de 14 proyectos en Brasil, hicimos en Colombia, en Aruba, en Barbados,
Entonces, ahí fue donde también aprendimos esas estrategias de complicidad, ¿no? Ok. Luego Karen pregunta, ¿cuál dirías que es tu firma dentro de cada uno de los proyectos expuestos? Ay, híjole, no sé, esa pregunta prefiero que la responda alguien más. No sé cuál es mi firma. Creo que ya no las dijiste. La intensidad. Yo creo que lo dije. Sí, la intensidad, sí. Sí. ¿Qué recomiendas para empezar una pop-up store? Ay, ahí está Raquel Verdi, te mando muchos saludos, Raquel. Y Paola Morales también. Muchos saludos. Me da gusto verlo. ¿Qué recomiendo para empezar un pop store? Intensidad. Pues es que no hay, como les digo, no hay una receta. Yo creo que poco a poco vas entendiendo sabiendo leer las intenciones del cliente. O sea, en un pop-up, como hay poca duración, tienes que voltear a ver de qué se está hablando en las noticias, en los proyectos. Y no es como que digas, claro, esos colores me hablan de las noticias. No, pero tienes que entender el mood que hay alrededor de las cosas ahorita, porque el pop-up es una idea una oportunidad de jalarte los pelos, o sea, y experimentar un rato, porque no va a durar. Y también hacer las paces un poquito más con la impermanencia. Los arquitectos siempre nos queremos emular y permanecer en el mundo con nuestras obras, y todas nuestras obras se van a desgastar y se van a ir también. Entonces, a veces es bueno el decir, voy a hacer algo que ya no va a ser después de un rato o de un rato corto, y está bien. O sea, el retail, algo que también ha traído como aprendizaje es que son los clientes más adeptos a explorar nuevos materiales. Algo que nadie haya hecho. Entonces, los materiales que hemos usado a veces en tiendas son los materiales que 4 o 5 años después están de moda en las casas o en los hoteles. Hoy hacemos mucho trabajo de hotelería porque hay una liga muy importante entre la idea de experiencia sensorial o sea, ese es el lujo. Hoy el lujo es el darte el tiempo para vivir esa experiencia, no comprarte un Rolex de oro, ¿no? Hay una liga entre la hospitalidad y el retail ahí muy interesante. Ok, luego Gerardo, ¿cuáles son tus nuevas condiciones o características de diseño en retail a raíz de la pandemia? Pues es una buena pregunta. Curiosamente, el retail ha tenido un incremento de venta a través de online interesantísimo, y eso haría pensar que probablemente perdían interés en tener tiendas físicas, y eso creo que solo va a ser momentario, y de hecho es contrario. Tienen interés, probablemente que sí sean más pequeñas sus tiendas, pero en que sean aún más capitalizadoras de su mensaje. O sea, mucha de la gente va a la tienda, ve el producto, vive la experiencia de la marca y regresa a su casa y lo compra online. Entonces, en nuestra época donde el online ha crecido, también es donde más metros cuadrados de retail se han construido en la historia. Porque la gente que decide comprarse, por ejemplo, un iPhone, no lo decide comprar en la tienda, lo decide comprar antes, pero va a la tienda como a que cerrar el ciclo de la experiencia e identificarse con esa decisión de compra que ha tenido, ¿no? Sí, claro. A ver, luego Paola Morales, ¿cuál consideras que es un elemento fundamental en tus proyectos? Pues yo creo que la búsqueda de la luz y la exploración de diferentes materiales. Y aquí hay otra buena. ¿Cómo fue el proceso para iniciar con tu propio despacho y para elegir el mejor equipo de trabajo? Wow, son 2 preguntas de respuestas muy largas. ¿Cómo fue el proceso? Pues el proceso es muy sufrido. O sea, creo que tener el privilegio de sentarse, de pararse en una conferencia o transmitir algo como lo de hoy, a veces nos pinta una imagen idealizada de la práctica arquitectónica que elimina el sudor, las lágrimas que significa ser arquitecto, ¿no? No lo digo como una cuestión desmotivadora, pero
de verdad que es un camino muy pedregoso y estos son, lo que les enseño son estos dulces, ¿no? Que de repente da la vida y que resultan en grandes satisfacciones. Pero pues es mucha persistencia, muchísima persistencia, mucha pasión, que es la que te mueve. Y para elegir un gran equipo, pues se necesita quererle dedicar tiempo a tu equipo. O sea, no dudo en decirles que mi proyecto más grande e importante no ha sido un proyecto construido, ha sido el proyecto del despacho. Entonces, si tienes las ganas y la intención de que tu gente se desarrolle, de compartir esos triunfos con ellos, de elegir a gente que quiera pensar, que sea más importante la actitud que la actitud, porque la actitud la puedes enseñar, la actitud no la puedes enseñar. Entonces, el tiempo me ha enseñado que hay que buscar gente que tenga un sentido fuerte de gratitud hacia las cosas, porque entonces van a ver siempre la oportunidad en lo que tengan, ¿no? Que sean gentes con empatía, porque van a ser empáticos con sus clientes, con sus usuarios, con las gentes con las que trabajan, y eso lo va a reflejar la arquitectura. Yo no vacilo en ningún momento cuando digo que cuando me encuentro con obra arquitectónica fría, su proceso y su diseñador fueron fríos, un poco empáticos, ¿no? O sea, no tengo duda de eso, porque aunque suene romántico ese amor o dedicación o empatía que se le dedica al proyecto en su proceso, al final se lee en el espacio construido. Sí, claro. Y por último, Raquel Berti dice, hola Gustavo, qué bonitos proyectos. Muchas veces a los arquitectos se nos caen las chambas después de haber cotizado. ¿Cómo es tu proceso con los clientes? Mi proceso de cotizar, pues ahorita muy difícil. Porque no he podido hacer muchas cotizaciones. Yo digo que en esta pandemia me ocurrió una frase que le digo a mis amigos, digo, Instagram vemos, proyectos no sabemos. No. La contracción del trabajo ahorita ha sido gigantesca. O sea, nosotros teníamos 29 proyectos en activo en marzo y en cuestión de una semana teníamos solamente 7. Entonces, ha sido un proceso muy, muy difícil del cual todavía no salimos. Y no salimos no solo nosotros, toda la industria. O sea, hay muchos que ni siquiera siguen vivos. Entonces, ha sido muy difícil. Ahorita la competencia se hace mucho más férrea porque aunque puedas tener un precedente o una reputación o una calidad, pues la gente que se va a atrever a invertir en un proyecto, pues sí va a buscar una economía terrible. Entonces, ¿qué sucede? Que está siendo difícil decidir hasta dónde bajas y no por un tema de soberbia, sino de que lo que vas a percibir te permita ejecutar tu proceso adecuadamente y entonces el cliente y el proyecto obtengan ese beneficio, porque pues si no vas a quedar mal en automático. Entonces, ahorita las estrategias de cómo cortas tus propios costos, de cómo te haces más eficiente, de cómo trabajas y colaboras mejor, es la mayor complejidad, sobre todo en un esquema donde estás trabajando y no te puedes sentar en una mesa a rayar con tus colaboradores. O sea, aunque todo el mundo trabaje muy intensamente, las ideas tardan más en permear entre nosotros. Hay trabajos que se vuelven más efectivos, sí, pues cuando ya la tienes hecha y tienes que hacer la talacha de terminar un plano probablemente, pero la parte del pensamiento se complica y uno sí acaba sinceramente cansado de los Zooms. Hoy estoy feliz porque hoy es mi único Zoom con ustedes, pero los lunes ahí les cuento. Los Zooms acaban, o sea, los lunes las orejas se te caen. Y bueno, la última, ya ahora sí. Rodrigo, ¿nos podrías platicar sobre el detalle cuánto se dibuja en el proyecto ejecutivo y cuánto se puede definir en obra?
Si tuviera que ser como por porcentaje, yo creo que es una combinación. También depende del cliente y del proyecto, ¿sabes? O sea, hay clientes como Vuitton que la obra de Mazarik, por ejemplo, fue una obra que tardó 5 meses, pero el proyecto tardó 16. Y el último detalle lo entregué 3 semanas antes de concluir la obra, porque la escalera seguíamos detallándole cosas. Y también hay una cuestión de liability, ¿no? Si no está documentado y hacen un error, pues te puede ser responsable porque algo salga mal. Las casas, te diré que hay muchos detalles que diseñamos en obra. O sea, que las intenciones grandes y los ensambles más importantes están documentados, pero también tienes que permitir que el espacio, mientras se va edificando, te diga algo, te haga ver cosas. A veces para quitarlas, o a veces para, no quiero decir añadirlas, sino denotarlas, ¿no? A veces es una junta, a veces es la siembra. Entonces, sí también tengo que confesar que se genera un poquito de terror en nuestros clientes, de ese nunca parar, ¿no? Y también vas eligiendo tus batallas, por cuál sí te quieres así morir a muerte y por cuál no vale la pena morirte a muerte, ¿no? Pero creo que nunca dejas. Nunca. Muchísimas gracias, Gus. Bueno, no sé si quieran añadir algo más. No sé si hay otra pregunta, Mariana. Del chat. Comentario hablado. Sí, también, ¿no? También de repente hablar solo, ya no sabes si te están oyendo, ¿no? Sí, saber si andan por ahí. No han levantado la mano. ¿No? Pero justo muchísimos te han felicitado. No sé si ya viste todos los mensajes. Estoy viendo el chat. Pues gracias a ustedes por estar por acá. Sí, y bueno, yo ya me voy a aventar. ¿Qué es el detalle de remate de la columna del pabellón en Mérida? El cosito negro, ya, si ya estamos aquí entre cuates. Es que lo veía y me acercaba a la imagen y no entendía si estaba separado o si tenías un elemento de remate entre la columna y la losa. ¿Quieres que lo ponga en la imagen? Pues sí, ya. Lo voy a encontrar por acá y lo comparto. Debo confesar que soy muy fan de materia justamente por el detalle que tienen en todos sus elementos. Y es como de aprendizaje para todos los que están aquí adentro. De verdad es que el cariño que le da Gustavo y que le da Lisa a cada detalle, a cada elemento, es interesantísimo, ¿no? Y es un aprendizaje todos los días y que pocos arquitectos muchas veces tienen esa sensibilidad, ¿no? Tenemos esa sensibilidad, como dice Gustavo, es más un tema de edificación que de arquitectura, ¿no? Y en el momento que ya te metes a un detalle así, la verdad es que es espectacular. Pues fue algo bien interesante porque este pabellón, aparte, se tenía que construir en 2 meses. Fue la primera decisión por la cual nos fuimos a los prefabricados. Entonces, nos preocupaba mucho que la columna topara con el techo sin una transición evidente, porque como es el mismo material, ese techo se iba a volver muy pesado, se iba a sentir como una especie de mesa. Entonces, el detalle es muy interesante porque los paneles de concreto, más o menos, por ejemplo, esta pieza es así, si no me equivoco. O sea, por aquí van así las piezas. Entonces, obviamente hay unas juntas que son entre calles que se hacen en el molde, pero si se fijan, todas van a centros de columna. Entonces, lo que hicimos fue, si vemos una sección, cortarían aquí el panel de concreto, y luego viene aquí la columna, pero la columna tiene adentro, tenía una sección de un tubular metálico de alto calibre que iba a pasar por estos paneles y después se iba a amarrar con un IPR, con una trave de acero que corre aquí. Y eso le iba a dar un elemento de tensión estructural a los paneles y además sirve como riel para un techo retráctil que se cierra y abre aquí. Entonces le hicimos este anillo que ven negro y me parece que le da una especie de ingravidez
bien bonita al techo, que además al panel en los bordes lo llevamos de un grosor de panel de 20 centímetros o 18 centímetros a un grosor de 5. Entonces, en la escala que se tiene, permite que se sienta casi como una hoja, que el material se aligere muchísimo. Lo podemos ver en fotografía como se vuelve casi como una especie de cuchilla, ¿no? Una hoja muy ligerita. Sí. Y entonces tu enfoque va al enmarque que ese borde hace del cielo. Entonces por un lado era eso, y la otra nos permitió hacer una mejor colocación, porque estas piezas se colaron, esa es también una historia bien interesante, se colaron en fábrica con su propia cimentación. Aquí tiene un dado de cimentación. Entonces, el molde, si lo ves en planta, una columna redonda, tienes que hacer cuatro piezas del molde, es decir, dividir el cilindro en 4 partes, y hay esta junta vertical todo a lo largo de la columna, la pueden ver de aquí al piso. Entonces, como teníamos esa junta vertical y no podíamos no tenerla, reinterpretamos las juntas que tiene la casa en su arquitectura y trazamos juntas más chiquitas aquí. Entonces, estas juntas están a esta altura y generan, como les decía, un espacio y una sombrita en las columnas que las articulan muy bien. Y cuando tienes la columna, pues la llevas en el tráiler y la tienes que parar, o sea, la tiene que jalar la grúa. Entonces, este anillo nos ayudaba a tener un gancho del cual la grúa paraba la columna y no lastimaba el remate del concreto. Entonces, es muy padre porque la arquitectura a veces oculta decisiones que también ayudan en el sistema constructivo. Me voy a animar a mostrarles rapidísimamente, yo sé que el tiempo lo tenemos contado, pero a ver si estas... Sigues teniendo a 200 conectados, no te preocupes. No creas que todo el mundo tiene ese récord. Ok. Les quiero enseñar una foto. De hecho, está puesta en... Híjole. Está puesta en nuestro Instagram de materia. Estamos haciendo este proyecto de la Quinta Montes en Mérida, el pabellón. Lo que originó es una vocación más cultural de esta casa, que es del siglo XIX. Y entonces los convencimos de hacer un centro cultural que ahorita está en proceso, y estamos reinterpretando ahora dos arquitecturas. Como esto estaba catalogado por el INAH, ahora, y ganó la Bienal de Arquitectura en el 2015, el nuevo proyecto tenía que respetar también nuestro anterior proyecto. Entonces estamos haciendo todo igual de prefabricado, blanco, pero más ortogonal, pero sobreviven estas intenciones de las juntas y de las entrecalles para denotar los elementos de columna, trave, dintel, y reinterpretar un poquito los elementos arquitectónicos de estas casas en arquitectura nueva, ¿no? No lo has trabajado con Predecon, ¿verdad? Con Enrique. Sí. Es un genio. Es que es muy fácil trabajar con alguien como él porque trae esta semilla de arquitecto, entonces le gusta meterse a eso. También no me ayuda porque cuando se junta con los clientes, pues el tío que dice, es que te voy a tener que cobrar más porque como es muy intenso el arquitecto, me va a costar más trabajo, no puedo usar moldes típicos, ¿sabes? Sí, claro. Pero o sea, ayuda a trabajar con gente que tiene ese mismo nivel como de pasión y de amor por las cosas, ¿no? Qué bueno. Sí. Sí, increíble. Oye, pues muchísimas gracias por todo, Gus. La verdad es que es una delicia estar viendo tus proyectos, estar viendo todo y lo que nos puedes compartir. La verdad es que ¿no? Te los digo también a todos de corazón, gran persona, gran arquitecto y pues increíble compartir, ¿no? Un rato contigo. No, pues gracias por la invitación, feliz, y ojalá les provea algún aprendizaje o algo que les ayude a todos en su carrera. Seguro, ¿no? Ya están pidiendo tus redes sociales ahí. Materia. Pues en Instagram es _materia, y la mía es Gus Carmona, y en Facebook Materia, aunque la verdad es que el Facebook
no lo llevamos de lo mejor porque casi no lo actualizamos. Pero bueno, o la página materiarq.com. Hecho. Muchísimas gracias a todos. A ustedes. Creo que podemos cerrar. Sí. Sale pues. Bueno, así que muchísimas gracias y a todos por acompañarnos también. Y les voy a pasar a todos los alumnos el código